Un recorrido por la historia, la tradición, la cultura y el patrimonio. Personajes, arquitectura, lugares y herencias ancestrales. Música, arte, costumbres religiosas y grandes recuerdos. Esto es Historias de mi pueblo. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Historias de mi pueblo. En la tarde de hoy les traemos el homenaje a nuestro municipio Girardota en sus 188 años como municipio erigido. Hablaremos de la historia, las tradiciones y la cultura de nuestro municipio. Esperamos que les guste mucho este homenaje que le hicimos con todo el amor y con todo el cariño para todos ustedes. Bienvenidos. Más o menos hacer un esbozo de Girardota, tenemos que citar a Jorge Robledo. Jorge Robledo llega desde España y va al Perú, y del Perú regresa con otros dos conquistadores muy famosos, Belalcázar y Jiménez de Quesada. Pero Robledo era más ambicioso que estos dos. No solamente fue cofundador de Popayán, de Cali, de Anserma, sino que estando en Santa Fe de Antioquia, partió para acá, para lo que es el Valle de Aburrá, ¿no? Él pensaba no en el Valle de Aburrá porque él no tenía ese conocimiento, sino del Parque Arbil, que era el famoso porque era el dorado donde los indígenas tenían grandes cantidades de oro, sí. Entonces partió de Santa Fe de Antioquia, atravesando también selvas, desafiando indígenas, desafiando dificultades como quebradas, cañadas muy profundas, hasta llegar al Valle de Aburrá, precedido por Tejelo. Por eso es que en Medellín hay una calle que se llama Tejelo, como hay un barrio que se llama Robledo. Sí, Tejelo fue el primero que contempló el Valle de Aburrá y como fue atacado por los indígenas, se devolvió a avisarle a Robledo el hermoso valle que había contemplado. Entonces Robledo llegó con su grupo, que era numeroso, que traían arcabuces, que tenían perros ladradores, que tenían caballos, que asustaron a los indígenas porque ellos nunca habían visto caballos, ni habían oído perros que ladraban, y ni habían no conocían los arcabuces. Cuando vieron que indígenas caían muertos por los arcabuces, ellos se amedrentaron y corrieron pavorosos. Muchos de ellos se suicidaron, se colgaron de los árboles con las matas, y entonces ahí más o menos fue cuando Robledo tomó posesión del Valle de Aburrá. Se dice que Robledo después partió del sitio de Aná, lo que es hoy Medellín, hacia el norte. Gaspar de Rodas y cómo llegó aquí a Girardota, por qué llegó, qué, no sé, no me acuerdo bien de eso. Resulta que Robledo era muy ambicioso y dentro de esa ambición se acercaba a los estados vecinos, y eso le costó una acusación ante España. Él viajó a España a defenderse de esa acusación y afortunadamente resultó absuelto, y regresó aquí a Antioquia con la esposa y con el título de mariscal. Aquí gobernó como 2 o 3 meses, y dentro de esa ambición de conquistar tierras y espacios se fue hacia el sur, hacia el valle. Allá fue donde Belalcázar lo capturó y lo decapitó y lo enterraron de tal manera que después la familia que fue a buscarlo ya no encontraron al pobre Robledo, sino que contaron los huesos porque habían hecho un sancocho los indígenas con sus restos. Sí.
Sí, es que aquí, por ejemplo, tengo yo cómo era Girardota a principios de la colonia. ¿Qué era esto aquí? ¿Un pueblo muy poblado, una aldea o qué era esto aquí, don Martín? A principios del siglo XVII, 1600, ¿no? Es decir, los mineros que tenían sus trabajos en el occidente, se decayó la producción de oro. Entonces muchos se vinieron hacia acá, hasta este Valle de Aburrá, que se prestaba para la agricultura. Y muchos de ellos fueron adquiriendo predios y sus eras para sembrados y formaron caserío aquí en lo que es Girardota. Este fue el primer caserío que existió más o menos entre 1610 y 1620. Sí. Bueno, hay una cuestión y es esta, ¿por qué se mienta tanto a don Mateo? ¿Cómo llegó Mateo aquí? ¿Por qué llegó Mateo? Y a Ana, tanto Mateo como Ana. Mateo de Castellón fue alcalde de Santa Fe de Antioquia y gobernador de la provincia de Antioquia. ¿No? Fue prácticamente el primer fundador de algo importante aquí en Girardota, precisamente en lo que llamamos San Diego o Cabildo, ¿no? Ahí construyó una casa inmensa donde él tenía sus cultivos, su trapiche y su ganado, ¿no? Y tenía a su servicio esclavos e indígenas. En ese entonces existía lo que llamaban la encomienda, que le asignaban a un español o a un criollo una región y un grupo de indígenas para que trabajaran con el español o con el criollo, ¿no? Eso pasó con Mateo de Castellón. Tenía su casa bastante amplia en el San Diego y allí no solamente tenía sus cultivos, sino su trapiche y también la extracción de oro cercano. Se dice que también allí, en esa casa, construyó una pequeña capilla para el servicio no solamente de la familia, sino para el servicio de sus trabajadores y de sus esclavos. Se dice que Mateo de Castellón viajaba alguna vez de acá para lo que hoy es Medellín, ¿no? Y viajaba acompañado de Juan Gómez y Salazar, gobernador de la provincia de Antioquia. Él miró hacia el otro lado del río y preguntó de quién era eso, y le explicaron que era de Margarita Alarcón, la nieta de Gaspar de Rodas, ¿no? Y entonces él se propuso rematar ese lugar al que después se ocupó con su esposa Ana de Castrillón, y como era tan extenso y con tanto ganado, llamó Hato Grande, al que anexó el de Atillo, un acto más pequeño. Pero el acto grande tuvo una trascendencia y mucha fama en lo que es el desarrollo de Girardota. Entonces, en realidad, el pueblo empezó con Lucía de Castellón, hija de don Mateo. Ella construyó, Mateo le construyó la casa, que según dicen era la donde es el manicomio hoy, y la de los Carmona, unidas de un solo piso. Entonces ella, como pasaba de 10 esclavos o 10 trabajadores, tenía que levantar capilla para cristianar. Para la servidumbre, los esclavos y los trabajadores. Entonces ella levantó la casa ahí. Entonces la capilla, se imagina uno que es al frente de la casa de ella. Sí, más o menos aquí ya tenemos al frente este kiosco grande. Exacto. Ahí está la primera capillita, porque era una capilla pequeña y muy rústica, prácticamente de bareque y techo de paja, ¿no? Estaba destinado únicamente al servicio de la familia y de pocos trabajadores y esclavos, ¿no? Entonces, más tarde, un hijo, un familiar
de Lucía de Castrillón, el padre Carlos Molina y Cataño, reformó esa capilla, o mejor dicho, la derrumbó y construyó una capilla más importante, a la cual se dice llegó el señor caído de Girardota, de la cual nos va a contar Juan de Dios. El señor caído, la abuela de él, o sea, Lucía, tenía un cuadro al óleo muy bonito, del señor caído al pie de la columna. Él era muy devoto de ella, y desde él, y hacía procesiones con el señor caído por todo esto, por toda la manga de la casa prácticamente, que donde estamos era la manga de la casa. Entonces hacía procesiones, pero él tenía mucho temor de que de pronto se largara el agua y le dañara el cuadro. A ver, ¿por qué se trazó el parque así? Según me comentaron. El parque así se trazó por 4 casas que habían aquí. Una, la de los Castrillones, que era aquella allá. Otra que era lo que llamamos el Palacio de los Londoños, que esa le hicieron los Londoños cuando entroncaron ya, bueno. Y la otra era aquí en la calle del Rin, toda la esquina, donde hoy queda ese mall San José, y la otra era en la parte de abajo, donde queda la botica Junín. Era de un cura, ese era el jefe político, y esta esquina de la calle del Rin era de un cura, pero no el que ejercía aquí. Entonces, por eso, el parque aquí de Girardota tiene el tamaño que tiene. Porque cómo le iba a tomar la casa al jefe político, al cura y a los dueños de este tierrero. Cierto. Hay que anotar que este pueblo, este municipio fue adquirido por Sancho Londoño y Zapata, que había nacido de la familia de Juan Londoño y algo así. Exactamente, ¿no? Y que fue hermano de Javier Londoño, Antonio Londoño, que viene a ser el abuelo del padre Londoño y Molina, fundador de Girardota, ¿no? Esos Londoños se iniciaron aquí más o menos a partir de 1730, y como dice Juan de Dios, fueron los constructores del Palacio de los Londoños que tenemos aquí a la derecha. No, muy importante porque también posteriormente los hermanos del padre Londoño y Molina, sobre todo Pedro, colaboró mucho en lo que fue la creación del municipio, sus calles y sus casas primitivas, y colaboró mucho en lo que fue la fundación de Girardota, siguiendo la tradición de su hermano el padre Londoño y Molina. Bueno, entonces ya cuando él regaló tanto terreno, los terrenos que regaló fueron al lado de la plaza, las calles que iban hasta media cuadra nomás, pero era como muy bien pensado en esa época, porque es que imagínate, las calles como son amplias, para ser tan viejo esto aquí, las calles eran muy amplias. Y se fue creciendo poco a poco al pueblo. En esa época éramos contrarios a lo que hacemos ahora. Primero, aquí hoy no seamos nosotros, tenemos una casa en el pueblo y llegamos a conseguir una finquita en el campo para irnos los fines de semana. En esa época era al revés, teníamos la finca de lo que nosotros teníamos y conseguíamos una casa en el pueblo para pasar los fines de semana en el pueblo, para venir a misa, ir a donde un médico, alguna cosa, y cuando se iba a ir a Medellín, y el viaje a Medellín duraba prácticamente un día, entonces tenían que ir a descansar mientras iban para la finca de nuevo. Quiero anotar que la segunda capilla, la construida por el padre Carlos Molina y Cataño, no tenía todas las facultades sacramentales que debía tener, como la del bautismo, la confirmación, el matrimonio, etcétera, ¿no? Porque esa capilla dependía del curato de Copacabana, que era quien le autorizaba a los sacerdotes de acá a las celebraciones correspondientes. Pero en 1833, cuando fue declarado distrito parroquial, ya tuvo todas las facultades para administrar los sacramentos. Hay que tener en cuenta de que el padre Londoño Molina ya había fallecido, como bien lo dice Juan de Dios, en 1808. Y la aspiración de él era la de ser el primer párroco, que desafortunadamente no se cumplió. El primer párroco sí fue un padre Upegui, si no estoy mal,
Y en 1833, pues imagínense ustedes cómo fue la fiesta, la algarabía, la música y todo lo que hubo aquí en Girardota cuando se le declaró distrito parroquial con las características de un municipio, ¿no? Y fue cuando más o menos se inició la vida de municipio de Girardota. Tenía su juez, tenía su alcalde, tenía su cárcel y se iniciaban inclusive las primeras escuelas. Algo así nos cuenta Juan de Dios. Sí, a ver, por ejemplo, ahora estamos celebrando los cumpleaños de Girardota el 21 de septiembre. Yo no estoy de acuerdo con esa fecha de celebración del cumpleaños. ¿Por qué? El 21 de septiembre es la fecha del documento, de cuando se elaboró el documento. Y eso circulaba para una parte, para una oficina, para la otra, se corregía, se le quitaba, se le ponía, daban el visto bueno unos y otros. Para mí, el cumpleaños de Girardota fue cuando se leyó en bando público, después se lo mandaron al Consejo de Medellín, al Cantón de Medellín que llamaban en esa época, y el Cantón de Medellín lo mandó aquí a Girardota. Y se leyó, entonces el jefe político de esa época mandó tocar un bando. El bando era un señor que se montaba ahí donde están las banderas ahora, el puesto de las banderas, con un tamborcito y tocaba el tamborcito tan, antes de las 9 de la mañana, que era la misa mayor. Entonces la gente se reunía porque ya sabía que había bando y dieron la noticia de que a partir de esa fecha, del 8 de noviembre, Girardota era distrito parroquial. Entonces, para mí, el cumpleaños de Girardota es el 8 de noviembre, no el 21. ¿Usted qué opina, don Martín? No, en realidad, es decir, la decisión nacional se dio en noviembre 8, si no estoy mal, que fue prácticamente la verdadera fundación de Girardota como municipio. Se juntaban el decreto eclesiástico como distrito parroquial con el decreto nacional como distrito también parroquial, con características de municipio, ¿no? Pero pasemos ahorita, ¿qué pasó luego del 1833? En 1840 ya se comenzó la construcción de la tercera capilla. Estaba aquí detrás de nosotros, donde está el kiosco municipal o el kiosco de la Sociedad de Mejoras Públicas, que fue una capilla ya más bien estructurada, de paredes voluminosas, de teja y con reloj, inclusive que daba las horas a través de su campana, ¿no? Ese templo fue el que permaneció hasta cuando se construyó la famosa catedral que tenemos aquí detrás de nosotros. Resulta que la iglesia que teníamos en el centro del parque era la que atendía pues, a todas las cuestiones religiosas del pueblo. Ahora, ¿por qué se debe que la iglesia del parque ya era la tercera que teníamos aquí? Teníamos primero la capilla de Lucía, después la capilla que hizo el padre Carlos de Molina y después la capilla que mandó a hacer un hermano del padre Manuel Londoño Molina, que es dentro del centro del parque, y cuya sacristía quedaba donde es el kiosco de la Sociedad de Mejoras Públicas. Bueno, ¿todo por qué se hizo? Por el señor caído, porque ya llegaban mucha gente devota al señor caído, entonces iba creciendo, ya no cabía la gente, ya era en el atrio. Entonces los londoños pidieron que les dieran un terreno para una iglesia más grande, digna del señor caído. Resulta de que el único terreno que tenían ya para regalar era donde está la iglesia ahora, que tiene 21 metros de frente y 55 de fondo. O sea, una cuadra de 55 metros, más el atrio. Resulta de que en 1900, la iglesia prestó servicio, esta iglesia, los cepas de esta iglesia la empezó el padre Montoya y Barrera en 1810. 1890, perdón, 1890. El coautor de este sacerdote era el padre Simón Urrea.
trasladaron al padre Montoya y Barrera y dejaron al padre Simón como párroco encargado, no más. Después lo nombraron como propio. Entonces el padre Simón comenzó los trabajos de esta iglesia en 1890 y sacó los cimientos en 1902. Y ya estaban los cimientos a ras de la calle, de la séptima. Y continuó trabajando en ella, pero cosa tan particular. Mire cosa tan particular del padre Simón. Era el párroco. Él pidió como ayudante a un sobrino de él, que era el padre Benjamín Urrea, sobrino del padre Simón. Y le mandaron también otro para que le ayudara aquí en los quehaceres de la iglesia, porque esto era muy grande. Entonces eran el párroco, el padre Benjamín Urrea y el padre Nazario Bernal. En ese entonces se llamaban coadjutores. Coadjutores, exacto. Sí, parecido, sí. Entonces, cosa tan particular, siendo el párroco Simón Urrea no figura absolutamente en nada ni en ninguna factura. Resulta que no figura sino el padre Benjamín y el padre Nazario Bernal, no más. ¿El por qué? Como que se reunió con ellos una vez y les dijo, ustedes se encargan de la parte material y me dejan a mí la parte espiritual. O sea que el padre no se encargaba de nada de estos ladrillos, ni pedir ladrillos, ni puertas, ni nada de eso, sino el padre Benjamín y el padre Nazario. Y el otro se encargaba simplemente de la cuestión espiritual. Resulta que la iglesita del parque hubo un temblor de tierra, ya estaba muy deteriorada, porque los viejos tenían una cosa muy particular. Se empezaban a dañar las cosas y no las arreglaban. Y las dejaban ahí que cayera. Esa iglesita hubo un temblor de tierra el 27 de noviembre de 1910. Esta iglesia ya estaba muy adelantada. Ya tenía todos los muros enrasados, pero solamente estaba techada esta nave donde estamos ahora, que era la nave en esa época de la Virgen del Carmen, hoy del Santísimo. Y resulta de que hubo un temblor de tierra el 27 de noviembre de 1910. Se empezó a caer la sacristía. ¿Dónde queda la sacristía? Donde queda el kiosco de la Sociedad de Mejoras Públicas. Entonces la gente se arrodillaba en el parque y decía, ay Dios mío, que no se nos dañen las tejitas, oiga, pues, no pensé, pero nada, no, que no se nos quiebren las tejitas para poder techar la iglesia nueva. El obispo de la época, no recuerdo quién estaba, el obispo de Medellín, y dieron orden de desalojar, de desocupar esa iglesia como fuera. Y el 28 de noviembre, o sea, el otro día del temblor de tierra, de 1910 se pasaron para este templo. Solamente estaba esta nave donde estamos ahora, en tierra, el piso era de tierra, y estaba techada, eso era lo único que tenía, pero la nave central y la del Señor Caído, destechada. Después acabaron de techar la iglesia, sacaron las bancas de la iglesia pequeña, las bancas, los altares y todo, y la fueron pasando para acá, porque no tenían más de dónde echar mano, a dónde celebrar la misa. Y que en esa época la celebración de la misa era de espaldas al pueblo. Y el padre no miraba al pueblo, sino simplemente al Señor. Ahora, la iglesia prácticamente estuvo terminada en 1922. 1922 no tenía vitrales, eran ventanas de vidrio. Piso de ladrillo, los altares de la iglesia vieja y las bancas de la iglesia vieja también. Sí, hay que anotar algo, este atrio no existía. Este atrio no existía. El atrio no existía porque era la calle 15, exacto, que atravesaba hasta donde está el parqueadero de los buses hoy, ¿no? Pero entonces hubo un negocio entre el municipio y la parroquia. La parroquia cedía el terreno de la capilla que habían dejado, pues lo canjearon por lo que hoy es el atrio. Ese hecho no quedó legalizado por escrito, pero se mantiene como algo que es legítimo, ¿no? Por eso tenemos atrio en este momento, porque al principio, para entrar aquí a la iglesia había que entrar por la puerta que llamamos del perdón
o por unas pequeñas escalas que había aquí a la izquierda. Bueno, ahí empezamos ya, entonces ya el señor caído lo paran para acá en 1910. O sea que el señor caído está en esta iglesia, él no llegó a esta iglesia, sino a la capilla que teníamos allí. Y está en esta iglesia ocupando el altar de él desde 1910. Sí, correcto. Y esta iglesia empezó a prestar servicio en 1910. ¿Cuánto le inauguraron? Ya con todo lo que tenía, más o menos en 1922. Y de ahí para adelante siguieron los vitrales, los altares de mármol que llegaron en el 48, se estrenaron en el 49, las estaciones, los vitrales llegaron en el 25. Ahora, el turismo que hay aquí en Girardota, la mayoría del turismo que hay aquí en Girardota es religioso, porque el señor caído atrae gente de todas partes, de todas partes. Aquí imagínense que aquí nos hemos encontrado gente del Japón. En Girardota, Lavadero La Virgen, nueva administración. Ven y entérate de las promociones para el cuidado de tu vehículo. Atendemos de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ubíquenos en la carrera 14, número 1090, bajando el Inder. Teléfono 578-1644. 578-1644. Lavadero La Virgen. Lavadero La Virgen. Tour del Café Girardota. Vive la experiencia de recolección, despulpado, secado, preparación y degustación de un café tipo exportación 100% orgánico, de la mano de la agencia de turismo Girardota Pasión. También contamos con campings, finca hoteles, glampings, realizamos caminatas, aventuras y otros tours. Contáctanos al 302-352-3156. A nuestra línea de WhatsApp 300-351-7871. En Instagram encuéntranos como Girardota_pasión o visítanos en www.girardotapasión.com. Digamos que paralelo a esta hermosa catedral comenzó un desarrollo de Girardota en el sentido de transportes, en el sentido de industria, en el sentido de comercio. Existieron ya almacenes de mayor categoría, tiendas también de mayor categoría y sobre todo el transporte. Hemos de mencionar sobre todo el transporte del tranvía que se hizo famoso, que se producía desde el parque principal hasta la estación del ferrocarril. Un tranvía que transportaba a la gente hasta allá para coger el tren y la traía cuando venían de la ciudad de Medellín. También surgieron los famosos vehículos tipo escalera, las famosas escaleras, ¿no?, que transportaban a la gente posteriormente hasta la ciudad de Medellín y otros sitios. Las escaleras fueron muy famosas porque prestaron un servicio fundamental de transporte aquí en el municipio y ayudaron al desarrollo, al progreso del municipio en materia comercial, en materia industrial y en materia de transportes en sí. A ver, las calles de Girardota inicialmente eran en tierra, pero a mí no me tocó en tierra, a mí me tocó casi en tierra nuevamente, pero fueron empedradas. Sí, pero usted era muy quinceañero en ese Sí. Bueno, entonces empedradas, me tocaron empedradas, pero ya me tocaron casi que desempedradas de nuevo, porque la piedra se corría, el agua la corría, no se protegían bien al inicio de las calles, al inicio de la corriente, ya las calles se fueron arrancando, las piedras se fueron arrancando. Pero una cosa muy incómoda que había en esa época era que el alcantarillado, no había tanores o atenores, sino que el alcantarillado salía de las casas
y corría por el centro de la calle. Entonces, ¿qué hacían las señoras? El oficio que hacían las señoras por la mañana, primero que todo, salir a conversar, a pasarse la noticia, la chiva, los chismes. Barrer el empedradito de la casa, el frente de la casa, la acera y el empedrado, y a correr la porquería hacia abajo, hacia abajo. Entonces yo lo barría la mía, usted me recibía en la suya más para abajo y así, hasta que llegaba a unas alcantarillas grandes que habían allí, unos tubos grandes que las llevaba al río. Bueno, entonces dejamos las calles a un lado porque eso es un programa más largo. Entonces vamos a hablar un poquitico de las tradiciones que hay aquí. Aquí hay la tradición, primero que todo, la del Señor Caído, religiosa. El Señor Caído aquí siempre ha predominado la Virgen de los Dolores y la Virgen del Rosario. Bueno, pero la folclórica, digamos así, ya las paganas, está la danza y el sainete, que las fiestas de la danza y el sainete no son tan viejas tampoco, tendrán para ahí 22, 24 años. Sí, y sobre todo que operan en los tiempos en que se celebra las fiestas del municipio, la fundación del municipio, ¿no? Y son más o menos propiciadas por gente de la vereda San Andrés, que son muy expertas en esa cuestión de los sainetes. Bueno, y qué te digo, y ya primero se celebraba el Festival de la Panela. O sea, en las fiestas de la danza y la sainete hace por ahí 22, 24 años nomás, que primero se celebró. Los 2 primeros años antes de comenzar las fiestas, en serio, se celebró la fiesta de la guagua y el chagualo. Estuvieron 2 años, después de esos 2 años empezó la festival de la danza y el sainete. Hacer un recorrido por la historia, las tradiciones y la cultura de este municipio nos hace enamorarnos más de Girardota, un municipio ubicado al norte del Valle de Aburrá, con 78 kilómetros cuadrados de extensión. Esperamos que les haya gustado muchísimo este programa. Nos vemos dentro de 8 días con un programa más de Historias de mi Pueblo.